mi mamá me envió un mensaje, está arruinando todo el ambiente otra vez. Azaria, solo trae los pastelitos. Parpadeé entre las luces fluorescentes y las 4 gotas mientras leía el mensaje. A 1,5 metros de mí, mi hija Alai luchaba por su vida. Tenía tubos en la nariz y máquinas que pitaban lenta y suavemente. Al mismo tiempo, mi madre me pedía que escogiera pastelitos glaseados para el cumpleaños escolar de mi sobrina. Le respondí, mamá, estoy en el hospital. Ella está con soporte vital. En cuestión de segundos, dijo, siempre lo arruinas todo. Me llamo Azaria, y desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo. ¿Te has dado cuenta de que quienes te criaron nunca te vieron? Ni tu dolor, ni tu valor, ni tu humanidad. No lloré al leer su mensaje. No grité. Simplemente me quedé helada, como si mi corazón se hubiera envuelto en hielo, esperando una tormenta para la que no estaba preparada. Vi el pequeño pecho de ella subir y bajar con la ayuda de máquinas, y pensé, ¿cómo llegamos aquí? La respuesta llegó antes de lo que imaginé. A la mañana siguiente, llegó el informe de toxicología. El médico entró con una carpeta manila en la mano, con el rostro demacrado, cauteloso. Azaria, dijo en voz baja, había trazas de etilenglicol en el organismo de ella. Mi mente se esforzaba por comprender. ¿Espera, anticongelante? Asintió. Hicimos la prueba 2 veces. No fue accidental. Alguien se lo dio. Me quedé paralizada. Mi mundo se desdibujó. Y entonces dijo el nombre de mi madre. Está registrada como cuidadora en el historial del hospital, continuó el médico. Estuvo con ella el día antes de que comenzaran las convulsiones. Me zumbaban los oídos, pero no lloré. No grité. Solo recordé. Recordé la noche que dejé a ella con mamá para cobrar mi último sueldo de un trabajo que tuve que dejar para cuidar a mi hija. Recordé el frío que sentía ella al llegar a casa. Recordé a mamá quitándole importancia riéndose, solo tiene sueño. Recordé el monitor de bebé, el que había comprado en Amazon por 39,99 pesos, el que grababa audio. Corrí a casa, lo saqué del cajón, sincronicé la aplicación, le di al play, y allí estaba, crepitando, luego claro, la voz de mamá suplicando, solo necesitas descansar, cariño. Toma, bebe esto. La abuela lo hizo solo para ti. Un tintineo de copas, la tos de ella, luego silencio. No me temblaban las manos al copiar el expediente. No me temblaban cuando conduje hasta la comisaría. No me temblaban cuando se lo entregué a la gente y le dije, por eso mi hija está en la UCI. Me escuchó, con los ojos muy abiertos, me miró, no con duda, sino con tristeza. Señora, dijo, nos encargaremos de aquí. Y así empezó la tormenta, no con un trueno, sino con un susurro, como si la justicia se aclarara la garganta suavemente. La arrestaron en el brunch del domingo. Mi hermano Jason me llamó, con la voz entrecortada por la incredulidad y la rabia. Mamá estaba esposada en Olive Garden, delante de todo el grupo de la iglesia. Ni me inmuté. Gritó al teléfono, ¿de verdad llamaste a la policía por tu propia madre? Le susurré, intentó matar a mi hija, Jason. Hizo una pausa y luego se burló, ¿siempre eres tan dramática, Azaria? Siempre has hecho que todo gire en torno a ti. Fue entonces cuando supe que no me iba a creer. Ninguno de ellos lo hizo. Fueron criados por la misma mujer que yo, pero por alguna razón nunca vieron cómo se le caía la máscara. Yo sí, una y otra vez, pero lo llamaron exageración. Dijeron que era demasiado sensible, que tergiversaba las cosas. Así que dejé de hablar. Me quedé junto a la cama de ella 7 días más. Seguía inconsciente, con el rostro angelical y pálido.
Los médicos dijeron que estaba estable, pero no podían asegurar si algún día despertaría del todo. Y cada noche, el pasillo del hospital resonaba con preguntas impredecibles. ¿Y si no la hubiera dejado con mamá? ¿Y si no hubiera notado las señales? ¿Y si me hubiera quedado callada? Pero no me quedé callada. Reproduje el audio del monitor de bebé una y otra vez, no para torturarme, sino para recordarme que no estaba loca. No era cruel. Tenía razón. 2 detectives vinieron a tomarme declaración de nuevo al cuarto día. Uno de ellos, el agente Ramos, parecía agotado, pero amable. Me dijo en voz baja: Azaria, ¿sabes por qué tu madre querría hacerle daño a tu hija? No quería decirlo, pero lo hice. Una vez me dijo que ella arruinó mis posibilidades de una carrera de verdad, que tener una hija con epilepsia y retrasos en el desarrollo era como llevar ladrillos a cuestas. Dijo que acabaría vieja y arruinada con un hijo vegetal. Ramos hizo una mueca. Siempre ha dicho cosas así, continué, con la boca vacía, pero nadie me creyó. Dijeron que era solo su forma de hablar. Esa noche, Jason me envió un mensaje: la rescatamos. Vuelve a casa. Más te vale arreglar esto antes de que lo arruines todo. Me reía a carcajadas en el silencio de aquella fría habitación de hospital. ¿Arreglar esto? Él seguía pensando que yo era el problema. Seguían pensando que ella era la víctima. Pero ya no tenía miedo, porque sabía algo que ellos desconocían. Había más en el monitor, el segundo video, uno que aún no había enviado a la policía. No era solo un intento de envenenamiento, era una confesión. Y si seguían insistiendo, quemaría toda la casa, en sentido figurado, claro, pero los cimientos ya se estaban agrietando y tenía la cerilla en la mano. La segunda grabación empezó con risas, ni mías, ni de ella, sino de mi madre, esa carcajada seca y petulante que oí de pequeña cuando ganaba, cuando me menospreciaba, me manipulaba, me desmoralizaba delante de los demás y decía: es solo una broma, relájate. Pero no era una broma. Era una voz grave, cerca del monitor: si muere, quizá Azaria pueda por fin vivir sus grandes sueños. Ya no estará atada. Me lo agradecerá algún día. Un tintineo de copas, un susurro: duerme, pequeña carga. No envié ese video a la policía. Todavía no. Lo guardé como un arma cargada, una última bala por si volvían a por mí. Porque sí vinieron. Jason, mi cuñada Emily, incluso la tía Janice, que no me había hablado en 2 años, formaron un pequeño ejército de culpa, golpeando mi puerta mientras yo estaba sentada en la oscuridad junto a la cama de ella. ¿Es vieja, Azaria? No quiso lastimar a nadie. Estás siendo vengativa. La familia perdona. Los dejé gritar. Los dejé llorar, amenazar, humillarse y enfurecerse. Y luego salí al vestíbulo del hospital, miré a Jason a los ojos y le dije: están todos bloqueados. Nunca volverán a verme ni a ella. Emily gritó algo detrás de él, pero se convirtió en estática en mis oídos porque ya había terminado con ellos, harta de suplicar amor, harta de explicar el dolor, harta de demostrar la verdad a quienes prefieren creer mentiras. Llamé a un abogado a la mañana siguiente y le pregunté sobre las leyes de custodia, propiedad y trámites de tutela. Porque el nombre de mamá figuraba en algunos documentos médicos de ella. Había manipulado su situación para conseguir el contacto de emergencia a lo largo de los años, siempre haciéndose la abuela comprensiva en público mientras me criticaba a puerta cerrada. Lo revoqué todo: el poder notarial, el apoderado médico y el contacto de emergencia. Presenté una orden de alejamiento mientras ella aún dormía, mientras su cuerpo luchaba por sanar. Entonces recordé algo más, algo importante: mi fideicomiso. Mi padre me había dejado un modesto fideicomiso antes de morir, una casa y una pequeña cuenta que había protegido para mí del control de mi madre. Cuando nació ella,
añadí su nombre, sabiendo que podría necesitarlo para atención médica algún día. Pero había olvidado algo crucial: mi madre aún tenía acceso como fideicomisaria. Fue entonces cuando el miedo volvió a apoderarse de mí. Fue entonces cuando revisé la cuenta y vi que faltaban $42,600, retirados a tantos durante los últimos 3 meses, disfrazados de gastos de cuidado, reparaciones del hogar, suplementos médicos, robados por la mujer que había llamado a mi hija una carga, por la misma voz que susurraba veneno en una taza. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Serví café en una taza desportillada, abrí mi portátil y empecé a recopilarlo todo: extractos, avisos de retiro, mensajes de texto, grabaciones de audio, capturas de pantalla. Lo compilé como un expediente de guerra, porque esto ya no era solo supervivencia, esto era guerra, y tenía todas las armas que necesitaba. El investigador privado que contraté no se inmutó cuando le expliqué lo que necesitaba: fraude financiero, manipulación de ancianos, posible abuso y robo del fideicomiso de un menor. Le dije, deslizando la carpeta por el escritorio, que hojeó las páginas lentamente. No estás jugando. Me he pasado la vida jugando a lo pequeño, dije. Ya está bien. Asintió y cogió el maletín. Mientras él seguía la pista del dinero, fui al juzgado de sucesiones y presenté una solicitud para convertirme en el tutor exclusivo de ella con plena autoridad legal. Mi madre intentó impugnarla, alegando que era emocionalmente inestable, que no se me podían confiar las decisiones importantes. Pero no tenía ni idea de lo que tenía. Esperé hasta la audiencia, esperé hasta su pequeño discurso engreído ante el juez sobre cómo hizo todo lo posible por la niña y cómo alejé a la familia por despecho. Entonces me puse de pie, con una cosa en la mano, la grabación, la segunda. Le pregunté al juez si podía ponerla para el tribunal. Aceptó. La sala quedó en silencio, solo se oyó la voz de mi madre, clara como la luz del día: si muere, quizá Azaria pueda por fin vivir sus grandes sueños. Ya no estará atada. Algún día me lo agradecerá. Para cuando terminó, se oía un ruido sordo. Incluso el abogado de mi madre parecía querer salir de su propia piel. El juez ni siquiera lo pensó. Golpeó el mazo y dijo: tutela plena concedida a la madre, con efecto inmediato. Mi madre fue escoltada para interrogarla, pero eso no me bastó. Mi investigador privado regresó con algo aún mejor: pruebas de que había canalizado los $42,600 a una cuenta conjunta que tenía con Jason. Ese dinero se usó para la entrada de un alquiler vacacional, una casa en la playa que compraron juntos como inversión. Y lo mejor de todo, me habían incluido como contribuyente silencioso en la documentación del préstamo, probablemente esperando que nunca lo descubriera. Sonreí al verlo, no por sorpresa, sino porque ahora los tenía a ambos. Presenté una denuncia formal por fraude, entregué todos los documentos, todos los números de cuenta, todas las firmas falsificadas. Y luego fui un paso más allá, llamé a Hacienda. Si me robas a mí, a mi hijo, pagas con sangre e impuestos. Jason llamó a la mañana siguiente, presa del pánico. ¿Por qué Hacienda pregunta por una inyección de $42,000? ¿Qué hiciste? No respondí de inmediato. Miré a ella, todavía en recuperación, todavía frágil, todavía inocente. Entonces dije: hice lo que mamá nunca haría. Protegí a mi hijo. Gritó algo sobre destruir a la familia. Colgué y lo bloqueé también, porque la venganza no se trata de victorias rotundas. Se trata de recuperar tu poder silenciosamente, por completo, legalmente, y ver cómo quienes te hicieron daño se esconden mientras la verdad desmonta sus mentiras. Jason fue el primero en perder los estribos. Hacienda congeló sus cuentas a la espera de una investigación. El alquiler de la playa, su hipoteca, entró en impago. Su historial crediticio se desplomó de la noche a la mañana. Me envió un mensaje a las 3 de la mañana,
me estás arruinando la vida. No le respondí. Ya me había arruinado la mía. Solo estaba ajustando cuentas. Entonces ella, la tormenta antes del colapso, entró tranquilamente al hospital 2 días después, con gafas de sol, el pelo perfecto, como si las últimas semanas no hubieran pasado, como si sus huellas no estuvieran por todo el crimen. Caminó directamente hacia la cama de ella. Me puse delante de ella. Está durmiendo, dije secamente. Traje un peluche, arrulló. A ella le encantan los conejitos. No me moví. Ya no puedes venir. Su sonrisa vaciló, apenas. Azaria, no seas ridícula. Soy su abuela. No, dije, eres una amenaza. Le entregué la orden de alejamiento, recién impresa, con la firma del juez aún húmeda. La miró como si estuviera escrita en un idioma extranjero. No lo harías. Ya lo hice. Fue entonces cuando estalló. La rabia, pura, fea, real, se desbordó bajo su máscara de diseñador. Lo único que hice fue limpiar tus desastres. Te quedaste embarazada de un hombre que desapareció y te dejó pagando la cuenta. Yo me hice cargo, siempre lo hago, ¿y así es como me lo pagas? Me acerqué. No te hiciste cargo. Robaste. Manipulaste. Envenenaste. Me lanzó el conejito al pecho y salió hecha una furia. La enfermera, observando desde la puerta, susurró, bien por ti. 2 horas después, los detectives llegaron al hospital. Firmé la declaración jurada final y les di acceso total a las grabaciones, las transferencias bancarias y los mensajes de texto. Esa tarde, arrestaron a mi madre en su casa. Llevaba perlas y volteaba panqueques para los gemelos de Jason cuando la esposaron. No vi la grabación, pero oí el clic de las esposas, que resonó en 3 mensajes de voz que me dejó después, sollozando, maldiciendo y suplicando. No los escuché todos. En cambio, me senté con ella. Por fin estaba lo suficientemente bien como para sentarse erguida, le habían quitado los tubos y había recuperado el color. Me miró y susurró, mami, tuve una pesadilla. La besé en la frente. Ya pasó, dije. El monstruo se ha ido. Revisé mi teléfono una última vez antes de silenciarlo para siempre. Jason había publicado una diatriba ridícula en Facebook sobre la traición de la familia y acusaciones falsas, pero nadie se lo creyó. Los documentos judiciales eran públicos. La gente había empezado a comentar, quizás no le robes a tu sobrina, y se merecía algo mejor que ustedes dos. Es curioso lo silencioso que se vuelve el mundo cuando la verdad finalmente sale a la luz. Mi nombre ya no era la carga en las charlas familiares. Era la mujer que no se derrumbaba, incluso cuando todo lo demás lo hacía. Y por primera vez en años, dormí sin cerrar la puerta. No me presenté a la audiencia de lectura de cargos. No hacía falta. Mi voz ya estaba en los papeles, en las pruebas, en cada fragmento silencioso del monitor de bebé que sonaba por los altavoces de la sala. Pero sí me senté afuera en mi coche, con el motor apagado, viendo cómo el mundo daba vueltas mientras 2 personas dentro luchaban por evitar que sus mentiras se incendiaran. Jason fue acusado de fraude electrónico, conspiración e intento de hurto mayor. Mi madre, poner en peligro a un menor de forma imprudente, explotación de un anciano, fraude y, cuando llegó el informe de toxicología, intento de envenenamiento. Había estado mezclando los analgésicos de ella con sus propias pastillas ansiolíticas recetadas, machacándolas en los vasos dosificadores cuando las enfermeras no miraban, y dijo que eso la ayudaría a descansar mejor. Ese detalle destrozó algo dentro de mí que no sabía que aún conservaba. Vomité en el aparcamiento esa mañana. Lloré hasta quedarme sin aliento. Y cuando finalmente me miré al espejo, vi a alguien que no había conocido antes,
una madre capaz de quemar una ciudad para que su hijo pudiera seguir respirando. Ese mismo día, hice la transferencia final. El fondo fiduciario de ella, ahora limpio de huellas dactilares, pasó a una cuenta de custodia cerrada con un nuevo nombre. Actualicé sus contactos de emergencia, cambié las cerraduras y vendí la vieja casa, aquella donde encontré ese maldito monitor de bebé zumbando como una sirena debajo de la cuna de ella. Nos mudamos a un apartamento pequeño pero cálido junto al lago, sin lujos, pero tranquilo. Elegí el apartamento con sol de mañana. A ella le gustó. Describió la vista como un sueño a Mari. Rillo suave. Y finalmente volví a trabajar, escribiendo como freelance, poco a poco. La niebla se disipó. Una noche, meses después, recibí un correo electrónico de la fiscalía. Mamá se declaró culpable. Jason no. Fue a juicio, perdió, le dieron 5 años, 2 años de libertad condicional después de 18 meses. Ella pidió escribirle una carta a ella. El tribunal la dejó. Venía en un sobre blanco con cursiva temblorosa. No la abrí. La quemé en el fregadero mientras ella comía queso a la plancha y veía dibujos animados, porque el perdón no siempre es merecido, sobre todo para quienes juegan con el aliento de tu hijo. Algunas noches, cuando hay silencio, todavía oigo el monitor, todavía siento el zumbido de mi teléfono con ese mensaje, siempre lo arruinas todo. Pero ahora sonrío, porque no arruiné nada. Salvé todo lo que importaba. Y recuperé lo que creían suyo, mi futuro, mi dignidad y la vida de mi hija. El día de la sentencia, me quedé frente al juzgado, no dentro ni en la galería, sino afuera, bajo un cielo gris y nublado, observando a la gente entrar como si fuera un martes cualquiera. Jason entró primero. Estaba más delgado, esta vez sin traje a medida, solo pantalones caqui, camisa con cuello y el porte encorvado de un hombre cuya vida se deshizo antes de darse cuenta de que el hilo estaba suelto. Mamá me siguió, sin perlas ni maquillaje, solo con un abrigo beige y la mirada hundida de alguien que finalmente comprendió que había ido demasiado lejos. No me inmuté. No saludé. Simplemente observé. Después, una empleada de la fiscalía me recibió en la acera. Me entregó el paquete del fallo final. Dentro estaban los documentos, firmados y sellados, culpable, sentenciado, restitución ordenada. Jason me debía $18.000, mamá otros $12.000. Sabía que no vería ni un centavo. No importaba. Ya había conseguido todo lo que buscaba, porque ella estaba en casa, sana, sonriendo de nuevo. Y una semana después, me preguntó si podíamos hornear pastelitos juntas. Solo tú y yo, mami, nadie más. Revolvimos la masa con los dedos pegajosos. Ella lamió la cuchara. La dejé. Mientras veíamos cómo los pastelitos subían en el horno, se volvió hacia mí y dijo, ¿se ha ido Nana para siempre? No respondí de inmediato, porque, ¿qué se le dice a una niña de 6 años que casi muere a manos de alguien que decía amarla? Me arrodillé. Ya no forma parte de nuestro mundo. Ahora estás a salvo. Ella asintió. Eso fue suficiente. Al día siguiente, cambié mi número, borré los viejos chats familiares, me desvinculé de la culpa, la obligación, la disfunción generacional disfrazada de amor. Hice un nuevo testamento y otorgué la tutela de ella a mi mejor amiga, Dana, la que me acompañaba en la UCI todas las noches, la que no hacía preguntas, solo aparecía con calcetines limpios, comida para llevar y la lealtad que mis parientes de sangre nunca supieron ofrecer. Por primera vez en mi vida, elegí a mi propia familia. Y ese fue el acto final de venganza, ni ira, ni castigo, sino paz. Pasaron los años. El nombre de Jason desapareció en una verificación de antecedentes. Supe que se mudó a un pequeño apartamento 2 pueblos más allá. Nadie la visita.
A nadie le importa. Ella ya tiene 10 años. Escribe sus propias historias y me las lee en voz alta antes de dormir. Anoche me dijo, «Mami, eres la persona más valiente que conozco». La besé en la frente y le susurré, «Solo soy valiente porque me diste algo por lo que vale la pena luchar». Porque a veces, la venganza no es fuego y furia. A veces, es el latido de un niño en la tranquilidad, una cocina limpia, un hombre limpio y una vida recuperada. La semana pasada, recibí una carta por correo sin remitente. Dentro había una foto doblada de mi madre, cabello canoso, camisa de la prisión, ojos hundidos como el invierno. Y al dorso, su letra, fina y temblorosa, la extraño. Pienso en ella todos los días. Me quedé pensando en eso un rato, sin rabia, sin tristeza, simplemente quieta. Porque es extraño como la gente quema todo a su alrededor y lo llama amor. Más extraño aún como siempre se sorprenden cuando dejas de dejar que enciendan la cerilla. No le respondí. Tomé la foto, la carta y el sobre y los metí en una bolsa Ziploc. Luego caminé hacia el lago con ella. Estaba recogiendo piedrecitas otra vez, con el viento bailando en sus rizos. Tiré la bolsa al agua y la vi hundirse, tragada lentamente, como toda la culpa, la manipulación y la traición que habían intentado robar nuestra historia. No merecía un monumento, solo silencio. Esa noche, ella me preguntó por qué me veía más ligera. Le dije, porque por fin somos libres. Y lo somos, libres de sus voces, libres del peso de fingir que no pasó nada, libres de pensar que la sangre tiene que significar un vínculo. Hoy, mi hija se despertó riendo, y preparé panqueques con fresas, justo como a ella le gustan, cortadas en corazoncitos. Miró su plato y sonrió radiante. Siempre haces los mejores días. Ni cumpleaños, ni días festivos, solo días, días normales, días seguros. Esa era la justicia, no un tribunal, ni una sentencia de prisión, sino una mañana tranquila llena de risas y luz. Me robaron años, pero los reconstruí, momento a momento. Ahora vivo en un hogar lleno de amor, no de disculpas, de honestidad, no de cáscaras de huevo, de pastelitos que nunca vienen con condiciones. Hay quienes se pasan la vida intentando derribarte para sentirse superiores. Pero cuando te alejas, completamente, sin mirar atrás, se quedan gritando en silencio. Y ese silencio, esa es tu paz. Esa es tu venganza. Ese es tu comienzo.